Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 7 de ¿qué hubiera pasado si el Iraisin fuera un linaje y Naruto lo despertaba de niño? Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 7. Despedido. Al final del breve discurso de Naruto, los Genin rompieron su formación y comenzaron a caminar hacia su Chunin Sensei. La mayoría pensaba en cómo lucharían contra sus oponentes dentro de un mes, mientras que unos pocos disfrutaban de estar luchando contra quienes eran. Naruto, mientras tanto, observó a Hinata alejarse con una mirada pensativa. Ryo, gracias por tus comentarios. Naruto miró a su derecha, donde el líder de su aldea estaba de pie junto a él con su fiel pipa ya humeando. Naruto volvió a mirar a Hinata, que se dirigía a las puertas dobles con Kurena y Shino. Suspirando, Naruto dijo: «Anciano, ¿está mal que sienta que debería ser yo quien entrene a Hinata este mes?» Sarutobi levantó una ceja mientras miraba a su Jounin más rápido y dijo: «¿Tiene esto algo que ver con esa presencia que mostró durante su combate?» Naruto se encogió de hombros y dijo: «En parte. Pero esa es solo una parte de la razón. Pero por mi vida que no puedo entender la otra parte». Sarutobi rió entre dientes y pensó: «Parece que Naruto se siente un poco atraído por nuestro joven heredero Hyuga. Queda por ver si esa atracción se convertirá en algo más. Bueno, estoy seguro de que podríamos arreglarlo, aunque podría ser difícil convencer a su padre. Pero estoy seguro de que estará de acuerdo cuando le diga por qué quieres entrenarla. Después de todo, poder usar tu presencia en combate es una habilidad muy poco común». Naruto miró incrédulo a su líder y dijo: «¿Pero, eso no va contra las reglas? Quiero decir, eso sería un conflicto de intereses, ¿no?» Sarutobi volvió a reírse entre dientes y dijo: «Déjame preocuparme por eso. Tú solo preocúpate por lo que le vas a enseñar este mes. Te avisaré cuando lo logre». Dando un giro de 180 grados y adoptando su personalidad de líder, continuó: «Quiero que encuentres a Jiraiya esta semana y le digas que quiero que firmes el contrato del Sappo. Le dije que te esperara. Si el Jinchuriki de la arena usa el poder del cola única durante la final y el sello de 5 puntas no funciona por alguna razón, tendrás una forma de combatir su posesión total». Naruto asintió y desapareció. Sarutobi suspiró y dijo: «Ahora volvamos a ese horrible papeleo». Con otro suspiro, el viejo shinobi desapareció en un torbellino de hojas. Cambio de escena. Cascada 15. Naruto reapareció en la Cascada 15, un campo de entrenamiento más alejado de la aldea que todos los demás, incluyendo los otros 14. Se llamaban así por la cascada que había en cada uno, siendo la más cercana a la aldea. Rara vez se usaban, razón por la cual Naruto le había pedido a su compañero que se encontrara allí. Echó un vistazo a la cascada al final del claro, donde oía a las chicas chillar al pie de la cascada, preguntándose quién tendría la resistencia para llegar tan lejos, antes de girarse hacia donde su compañero se encontraba enfrascado en una batalla con 10 clones de agua que formaban espejos de hielo cada 2 minutos para atacar al original desde todos los ángulos. Mientras Aku esquivaba una lanza de hielo bastante grande que salió disparada de un espejo, vio a su compañero acercarse a la pelea y despidió a sus clones, lo que provocó que todos se sumergieran en agua y sus jutsus se disiparan. Saliendo del gran charco que se formó, Aku sonrió y dijo: «¿Querías verme, Naruto?» Naruto asintió y dijo: «Sí, creo que es hora de que trabajemos en llevar tus espejos de hielo de cristal a la siguiente etapa». Aku ladeó la cabeza y dijo: «¿Qué quieres decir?» Naruto señaló los charcos donde los clones de agua de Aku habían creado espejos de hielo y dijo: «Puedes hacer una cúpula de espejos para rodear a un pequeño número de oponentes. También puedes hacer un solo par de espejos que estén muy separados para cubrir largas distancias más rápido. Creo que es hora de que trabajemos en fusionar esos dos métodos para que puedas enfrentarte a grupos más grandes de personas en un área más grande». Aku asintió en señal de comprensión antes de cambiar de tema y decir: «Entonces, ¿cómo fueron las preliminares?» Naruto se encogió de hombros y dijo: «También como se puede esperar. Los 3 del equipo de la tía Tsunami lo lograron. Y de alguna manera u otra, el viejo me ha hecho responsable del entrenamiento de Hinata durante este mes cuando demostró que podía formar una presencia semicorporal». La ceja de Aku se levantó mientras decía: «¿No sería eso un conflicto de intereses?» Los labios de Naruto se curvaron hacia arriba mientras decía: «Le pregunté exactamente lo mismo. Me dijo que lo dejara preocuparse por eso. También me dijo que buscara a Jiraiya para firmar el contrato del Sappo. Planeo hacerlo mañana».
Probablemente los traeré a él y a Hinata aquí para que tengamos algo de privacidad mientras entrenamos. Aqua asintió antes de que una mirada pensativa pasara por sus ojos mientras decía, solo por curiosidad, Naruto, ¿cómo se sintió la presencia de Hinata? Esta vez Naruto sonrió burlonamente mientras decía, parece, no parece. Ella manifestó una imagen transparente de un tigre blanco durante 10 segundos. Los ojos de Aku se abrieron de par en par mientras decía, ¿tiene una presencia física real? ¿No solo algo cuyos efectos son físicos alrededor del cuerpo de la persona? Naruto asintió y dijo, eso parece. Aunque tendremos que ver si realmente puede causar daño físico o si solo se limita a una gran distracción cuando le muestre cómo extraerlo y mantenerlo durante una pelea real. Naruto, esto podría ser muy grave. Zabuza me dijo que, hasta donde él sabía, las presencias solo se usaban para intimidar mentalmente. Según él, nadie ha sido capaz de crear una presencia física que pueda dañar físicamente a sus oponentes. La cara de Naruto brotó una sonrisa de zorro mientras decía, bueno, si estamos en lo cierto, entonces Hinata va a revolucionar la manipulación de la presencia. Cambio de escena. Oficina del Hokage. 8 Hinata resistió el impulso de inquietarse mientras estaba de pie junto a su padre, preguntándose por qué estaban allí. Los dos estaban de pie frente al escritorio del Hokage. La persona detrás de dicho escritorio tenía una sonrisa burlona en su rostro, ya que sabía que, aunque nunca lo demostraría, Yashi estaba extremadamente molesto por cómo Sarutobi lo había convencido de permitir que esto sucediera. No le importaba si Hinata mostraba cantidades extremas de potencial para usar su presencia, la tarea de un Hyuga siendo entrenado para luchar contra otro Hyuga durante un mes debería mantenerse dentro del clan, no encomendarse a un extraño. Yashi intentó ignorar el hecho de que solo Uzumaki y posiblemente el extranjero Uzumaki Jounin Sensei podían usar dichas presencias, pero eso solo lo molestó aún más que ninguno de los otros Hyugas pareciera tener lo necesario para usar la habilidad. La voz de la señora Reina se filtró a través del intercomunicador haciendo que Hinata saltara ligeramente mientras decía, señor, Jounin Uzumaki está aquí diciendo que tiene una cita con usted. Sarutobi asintió para sí mismo mientras presionaba el botón de enviar en su intercomunicador y dijo, gracias, por favor envíelo. La secretaria asintió antes de que se abriera la puerta y Naruto entrara. En cuanto se cerró, encontró a Yashi frente a él. Naruto arqueó una ceja y dijo, ¿puedo ayudarle, señor Yashi? Los ojos de Yashi se entrecerraron 1 milímetro al decir, de hecho, sí. No me gusta que los forasteros se metan en los asuntos del clan. La única razón por la que he aceptado esto es que ninguno de mis compañeros puede hacer lo que Hinata aparentemente puede, y tú puedes enseñarle a controlarlo. Pero no te equivoques, si descubro que algo le pasa, habrá consecuencias. ¿Entiendo? Perfectamente. Ahora, si me disculpan, dijo Naruto antes de esquivar al líder del clan, sacar un pergamino de su chaleco Jounin y ponerlo sobre el escritorio de su líder. Aquí están los archivos sobre la tierra del té del daimyo que necesitaba, señor. Espera un mensaje explicando por qué los necesitaba tan rápido. Yashi apretó los dientes ante el aparente desaire, pero simplemente salió por la puerta mientras Sarutobi le agradecía a su Jounin. Mientras tanto, Hinata dejó que su confusión se reflejara en su rostro en cuanto su padre salió de la habitación. Jugando con los dedos, un viejo hábito del que creía haberse librado, preguntó, disculpe, señor Hokage. Sarutobi levantó la vista de los documentos abiertos y le sonrió a Hinata y dijo, ¿sí, Hinata? Los dedos de Hinata se agitaron aún más mientras decía, ¿por qué estoy aquí? Padre no me lo dijo. Simplemente me dijo que solo esperaba éxito de mí. Naruto arqueó una ceja y dijo, ¿así que te arrastró hasta aquí sin decirte nada? Vaya. Menuda reserva. Sarutobi dio un gruñido medio risa en señal de acuerdo antes de decir, la razón por la que estás aquí, Hinata, es porque Naruto te entrenará durante el mes anterior a las finales de los exámenes Chunin. En lugar de aclarar las cosas, la declaración del Hokage pareció solo hacer que su confusión creciera cuando preguntó, ¿por qué Naruto me entrenaría? Porque durante tu combate demostraste que podías acceder a la presencia de tu alma. Planeo que eso no sea algo de una sola vez en la vida. Pero no solo te daré entrenamiento de presencia. Planeo aumentar tu velocidad al máximo y ayudarte a perfeccionar el estilo puño suave para que se adapte mejor a ti, dijo Naruto. Hinata parpadeó antes de fruncir el ceño mientras intentaba pensar en cuándo podría haber sido útil su presencia.
Al recordar los preliminares de ayer, en concreto su pelea, recuerda haber oído un rugido a su lado que había ignorado, pues estaba muy enfadada con Sai por arruinar su abrigo favorito. Hinata abrió los ojos y vio a un Naruto sonriente que le preguntó, ¿te acuerdas ahora? Creo que sí. Dijo Hinata tartamudeando, ya que no estaba segura de qué era ese rugido. Naruto asintió y caminó hacia la puerta mientras decía, bueno, entonces vámonos. Hay una persona más que debemos encontrar antes de que podamos dirigirnos a la cascada 15 para comenzar el entrenamiento. Cambio de escena. Aguas termales del pueblo. Hinata siguió a Naruto por las calles del pueblo hasta llegar a las aguas termales. Se preguntaba por qué estaban allí, pero se guardó sus preguntas mientras su superior pasaba de largo las entradas a los diferentes lados de las aguas termales y, en su lugar, caminaba junto a la valla que rodeaba el lado femenino. Hinata lo siguió, aunque empezó a preguntarse si Naruto era en realidad un mirón. Antes de que esos pensamientos se apoderaran de su mente, oyó a Naruto decir, ahí está. Antes de que pudiera preguntar quién era, oyó una risita pervertida proveniente de un grupo de arbustos cercanos. Al detenerse a 1,5 metros de los arbustos, Naruto se llevó un dedo a los labios en señal de silencio antes de meter la mano en su bolsa de kunai y sacar un extraño kunai. La peculiaridad del kunai radicaba en que la hoja tenía las mitades de otra kunai empuñadas en cada lado, lo que le daba el aspecto de un destornillador Phillips gigante. Antes de que Hinata pudiera observar la espada por más de un instante, Naruto sacó un papel y un bolígrafo y rápidamente anotó algo antes de sujetarlo al anillo del extraño kunai y unirse brevemente a la corriente de aire. Un milisegundo después, Hinata escuchó la voz de Naruto. 1000 años de muerte. Versión kunai. Un fuerte grito de dolor siguió cuando un hombre de 50 años con el pelo largo y blanco salió volando de entre los arbustos, sujetándose el trasero, antes de saltar el muro y caer al agua con un chapoteo. Hinata miró fijamente a Naruto, que salía de entre los arbustos, mientras otro grito, este mucho más femenino, sonaba desde el otro lado de la valla, junto con el sonido de un montón de mujeres enfadadas castigando a un pervertido. Naruto rió entre dientes al ver la expresión de Hinata y dijo, no te preocupes, estará bien. Ahora vámonos, sabrá dónde encontrarnos. Lo siguiente que supo Hinata fue que estaba en un claro con un río que fluía y terminaba en una cascada. Negando con la cabeza mientras su mente intentaba comprender el repentino cambio de escenario, su atención se dirigió rápidamente hacia adelante al oír una voz familiar. Hola Hinata-san. ¿Cómo estás esta mañana? Hinata miró de reojo a Aku caminando hacia ella y Naruto. Sonrió y dijo, hola, Aku-san. La mirada de Hinata se posó entonces en el hombro de Aku cuando un destello de luz brilló. Al ver también el destello, Naruto miró y vio una espada hecha completamente de hielo en su hombro, brillando bajo el sol que acababa de salir de las nubes. La espada estaba doblada en 2/3 de la hoja con lo que parecía una punta con peso. Naruto le sonrió a su compañero mientras decía, pensé que se suponía que estaríamos trabajando en tu jutsu Aku del espejo de hielo de cristal, así que ¿por qué tienes una espada? Mejor aún, ¿por qué tienes un Kilig? Aku sonrió y dijo, mi clon estaba trabajando en manifestar mi hielo de diferentes maneras e hizo esto. Antes de que Naruto pudiera comentar más, sintió un remolino de hojas aparecer tras él antes de que se apagara, revelando a un sapo sapo enojado que miraba fijamente la espalda de Naruto. ¿Podrías explicarme por qué me metiste un kunai de 4 lados en el culo? Gruñó Jiraiya mientras una intención asesina llenaba el aire, haciendo que Hinata tragara saliva. Creo que te dije la última vez que te pillé espiando a mujeres en los baños, que la próxima vez usaría el jutsu del tío Kakashi contigo, con mi toque personal. ¿Sabías que, debido a la situación actual con los Jinchuriki extranjeros en la aldea, me ordenarían ir a buscarte para que me enseñaras a invocar? Por lo tanto, deberías haber esperado a salir de la ciudad para hacer tu supuesta investigación. Dijo Naruto mientras se giraba con una expresión seria. Jiraiya gruñó mientras consideraba demostrarle a Naruto por qué debía respetar a sus superiores, pero suspiró y encorvó los hombros, sabiendo que jamás podría asestarle un golpe al rubio. Así que, en cambio, decidió darse la vuelta y dirigirse al río para enfurruñarse. Naruto lo observó alejarse un momento antes de volverse hacia Aku y Hinata, quienes lo observaban fijamente. La ceja de Naruto se levantó mientras decía que... El ojo derecho de Aku se contrajo mientras decía, ¿le metiste un kunai en el trasero a un Sannin? Naruto se encogió de hombros y dijo, para ser justos, sí le advertí. Ignorando el tic en los ojos de Aku, el rubio creó rápidamente 2 clones de sombra y dijo,
Muy bien, chicos, quiero que trabajen con Aku y Hinata un rato. El que consiga a Hinata debe aplicarle sellos de resistencia y explicarle la teoría de la manipulación de la presencia. El otro debería ayudar a Aku a ampliar su radio con sus espejos de hielo. Los dos clones saludaron y el más cercano a Hinata le tocó el hombro e hizo un gesto de sígueme mientras se alejaba, mientras que el otro clon giró la cabeza en dirección contraria y empezó a caminar hacia allí con Aku. Naruto los observó irse un momento antes de darse la vuelta y acercarse a su malhumorado padrino. Al llegar a su lado, le preguntó, ¿estás listo para enseñarme a invocar? Jiraiya miró por encima del hombro y fulminó con la mirada al rubio mientras decía, ¿y por qué haría eso después de lo que hiciste? Todavía siento donde me metieron ese kunai en el culo. Dame una razón por la que no debería irme ahora mismo. Naruto levantó una ceja y dijo tal vez porque todo fue un genjutsu. Jiraiya abrió la boca antes de que el rubio asimilara lo que había dicho y entrecerró los ojos antes de abrirlos de par en par e interrumpir su chakra. En cuanto lo hizo, el dolor en su trasero desapareció repentinamente y Naruto sonrió con suficiencia mientras decía, es sorprendente lo que una combinación de genjutsu y una simple patada en el trasero puede lograr. Jiraiya entrecerró los ojos de nuevo mientras murmuraba algo sobre lo viejo que debía estar para que un genjutsu como ese se le escapara. Entonces, un brillo maligno apareció en sus ojos al decir, muy bien, chico, ¿quieres saber sobre invocación? Te enseñaré todo lo que quieras saber sobre el tema, y más. Con Hinata el clon de Naruto condujo a Hinata hasta el límite del bosque que rodeaba el claro y se sentó a la sombra de uno de los árboles, indicándole que se sentara frente a él. Una vez sentada, el clon comenzó a despreocuparse, haciéndola sentir como si estuviera en un océano rodeado de una fuerte brisa. Lo que sientes ahora mismo es la presencia que la mayoría, si no todos, de los Uzumakis poseen. Debido a que todos tenemos viento y agua como nuestras alineaciones elementales más fuertes, nuestras presencias tienden a inclinarse hacia cosas relacionadas con el océano y las tormentas, generalmente combinaciones de ambos. Quien domina la habilidad de manipular la presencia puede controlar las sensaciones de quienes la rodean e incluso hacer que los efectos de la presencia alrededor de su creador sean físicos para intimidar aún más a sus oponentes. ¿Viste un ejemplo de esto cuando el jefe y Kuroda lucharon durante esa misión de incursión de bandidos tuya? Cuando Hinata asintió, demostrando que lo había comprendido, el clon de Naruto continuó. Tu presencia parece ser diferente a cualquier otra que hayamos visto antes. Cuando la desbloqueaste durante esos 10 segundos, en lugar de sentir la mirada de un tigre, vimos la imagen transparente de un tigre blanco. Esto lleva a Aku y al jefe a creer que podrías manifestar físicamente tu presencia de forma que afecte a todos los que te rodean, no solo a ti. De ser así, podrías usar tu presencia para ayudarte en una pelea, tanto física como mentalmente. Hinata parpadeó y preguntó, ¿pero cómo uso mi presencia? Ayer en mi pelea ni siquiera sabía que lo había hecho. Naruto sonrió con suficiencia mientras hacía señas con las manos. Terminando con un ram, tomó su mano derecha y tocó suavemente la frente de Hinata con los dedos índice y medio mientras decía, para empezar, tu mente y tu alma necesitan una buena charla. El paisaje mental de Hinata abrió los ojos y se encontró en lo que parecía un jardín de rocas para meditar en medio de un lago circular. Miró a su alrededor y vio un puente oriental rojo que conducía a un bosque. Al mirar hacia atrás, vio una pequeña franja de tierra que separaba el lago de un océano que lo rodeaba por 3 lados. Un repentino gruñido la hizo girarse y mirar hacia el bosque, donde una figura brillante salió caminando a 4 patas. La figura pareció mirarla directamente antes de darse la vuelta y regresar al bosque. Sintiendo que la figura quería que la siguiera, Hinata cruzó rápidamente el puente y se adentró en el bosque, donde efectivamente la había esperado. A medida que se acercaba, el resplandor se atenuó ligeramente, como si la figura no quisiera cegarla, y Hinata vio que era un tigre blanco con un toque verde en el pelaje. El tigre esperó a que Hinata estuviera prácticamente a su lado antes de estirarse y empezar a caminar por el bosque, moviendo la cola de vez en cuando. No habían caminado más de 1 minuto cuando llegaron a un agujero hundido en el suelo con una ligera pendiente que descendía a sus oscuros recovecos. El tigre bajó y se deslizó en la oscuridad sin detenerse. Hinata, sin embargo, se detuvo un momento antes de correr tras él. Una vez al pie de la pendiente, vio que el interior de la cueva tenía 2 orbes plateados de luz que mantenían bien iluminada la cueva de 3 metros de largo. Hinata ladeó la cabeza, confundida, pues aunque había una pendiente de salida al final, no había ninguna señal de una segunda abertura sobre el suelo.
Su confusión empeoró aún más cuando salieron de la pequeña cueva y entraron en una especie de santuario octogonal. Pero lo que realmente le llamó la atención fueron las camas con forma de estante que estaban a lo largo de las paredes, o mejor dicho, los tigres que estaban tumbados en ellas. Mientras Hinata observaba cada tigre, notó que cada uno tenía un color diferente. Había amarillo, naranja, rojo, gris, rosa, lavanda y bronce. El tigre verde adquirió el color definitivo al acercarse a su estante y subirse a él. Pero antes de que Hinata pudiera preguntarse qué significaba cada color, un rugido de tigre que pareció sacudir los cimientos de la habitación resonó desde el techo y todos los ocupantes alzaron la vista hacia el techo, donde un estante colgaba suspendido sobre ellos por 8 cadenas. Un tigre blanco puro saltó del estante y aterrizó frente a Hinata, quien se tambaleó hacia atrás mientras el tigre se alzaba en toda su altura y parecía sonreírle. Entonces, todo lo que Hinata sabía sobre los animales se desmoronó por completo cuando el tigre abrió la boca y dijo: «Bienvenida, Hinata, te estábamos esperando». Konakuaku siguió al clon de Naruto hasta que estuvieron cerca de la cascada. Una vez allí, el clon se dejó caer y le hizo un gesto a Aku para que se uniera a él. Una vez que el otro chico estuvo en el suelo, Naruto dijo: «Bien, el jefe ha estado pensando en cómo hacer que esto funcione y cree haber encontrado algo. Cree que para que funcione hay que rediseñar la forma de los espejos. Una cúpula sirve para eliminar números pequeños, pero el jefe quiere que puedas eliminar números cercanos al menos a 100 y en un rango mucho mayor. Para ello, cree que una rueda de helado es una mejor opción. Observa». Naruto señaló el río cercano y manipuló un poco de agua para que viniera hacia él en un chorro antes de hacer un círculo con la mano. El vapor se precipitó hacia él más rápido antes de girar sobre sí mismo, formando un círculo entre los dos chicos. El clon entonces hizo una serie de movimientos rápidos y la rueda se rompió en segmentos que rápidamente cambiaron de forma para representar los espejos de Aku, mientras que pequeñas partículas de agua se movieron hacia el centro para representar a los enemigos. Finalmente, el clon hizo un movimiento giratorio con la mano y el agua comenzó a girar mientras el rubio volvía a hablar. Por razones obvias, solo deberías usar esto cuando tengas un espacio relativamente abierto. La circunferencia debe ser lo suficientemente grande como para abarcar a los enemigos, con al menos 3 metros de separación entre los enemigos en el borde y los espejos. Los espejos también tendrán que ajustarse un poco. El rubio manipuló el agua, reorganizándola y formando un único espejo en miniatura frente a él, antes de empezar a ajustar su apariencia. Una vez terminado, el clon lo atacó con una ráfaga de viento que lo congeló y lo puso en rotación lenta para mostrarle a Aku. El espejo parecía la lente de un faro, con la parte trasera curvada que mostraba el reflejo del usuario de hielo varias veces en su rostro, que se doblaba hacia adentro para formar una ligera U al mirarlo desde arriba. El rubio permitió que el compañero de su creador estudiara el espejo por un momento antes de decir: «Así es como el jefe cree que debería verse el nuevo espejo. Cree que los paneles abollados hacia adentro te permitirán mejores ángulos e incluso podrían permitirte triplicar tu carga de ataque, ya que en realidad te fusionas con tu hielo cuando los usas». Aku solo podía mirar fijamente sus reflejos mientras el clon de su compañero continuaba contándole las ideas que se le habían ocurrido para ayudarlo. Cambio de escena. ¿El paisaje mental de Hinata estabas esperándome?, preguntó Hinata. La mayoría de los tigres sonrieron cuando el tigre blanco puro dijo: «Por supuesto. Era un hecho que Uzumaki te enviaría aquí para encontrarte con nosotros, ya que la capacidad de manifestar la presencia de una persona es muy rara. Aunque somos bastante inusuales, ya que se podría decir que tu presencia contiene múltiples aspectos, o múltiples personalidades, si se quiere». ¿Personalidades múltiples? Pero creía que una presencia definía tu alma. ¿Significa eso que tengo TPM?, preguntó Hinata. El tigre amarillo resopló, atrayendo la atención de Hinata, quien, al observar más de cerca, notó unas marcas que parecían gafas alrededor de sus ojos. Levantándose de la cama y estirándose, el tigre saltó de la plataforma, se acercó a su compañero blanco y dijo: «Te aseguro que solo hay una personalidad en esta mente, Hinata. Sin embargo, tu presencia», aquí el tigre señaló al tigre blanco puro antes de continuar, «está hecha de una combinación de todos nosotros, de la visión global, por así decirlo». Esta vez, la cola del tigre amarillo era lo que se movía mientras señalaba a los demás tigres. «Todos somos aspectos de ti. Por ejemplo, yo represento el aspecto del conocimiento que posees. Y yo soy tu espíritu de lucha. Soy a quien llamas para que te dé una buena paliza.
dijo el tigre verde con una voz alegre que sorprendió a Hinata por su despreocupación, a pesar de su ferocidad al gruñirle antes. Soy tu grosería. Ya sabes, todas esas cosas negativas que quieres decirle a la gente, pero no lo haces y, en cambio, te desquitas de maneras aún mejores, preguntó el tigre naranja con una sonrisa burlona, lo que hizo que Hinata lo mirara con extrañeza. Soy la rabia que has mantenido enterrada durante tanto tiempo, y lo que te ayuda a dar tanta fuerza a tus golpes cuando te enojas de verdad por algo. El tigre rojo gruñó al abrir los ojos brevemente antes de volver a su siesta, aparentemente indiferente a lo que sucedía en la habitación. Soy tu lado tímido. Probablemente me odies ahora, dijo el tigre gris mientras se encogía. El tigre verde lo miró fijamente y dijo, oye, relájate. Desafortunadamente, esto solo hizo que el tigre se encogiera aún más. El tigre rosa saltó repentinamente de la cama y corrió hacia Hinata para frotarse contra ella mientras decía, hola, soy tu lado feliz. Hinata rió mientras el pelaje del tigre le hacía cosquillas, haciendo que brillara intensamente por un instante antes de que el tigre retrocediera y volviera corriendo a su cama. El tigre lavanda suspiró y dijo, en realidad, soy una representación de tu herencia yuga, o más específicamente, de tu Byakugan. Por eso, cuando tu presencia nos atrae, obtiene su vista de mí. También es esa pequeña pizca de arrogancia que todos sabemos que está enterrada en algún lugar dentro de ti, dijo el tigre naranja con una mueca de desprecio que hizo que el tigre lavanda gruñera. El tigre de bronce rió entre dientes antes de decir, supongo que soy el último. Soy muchas cosas, pero sobre todo soy tus celos, tu avaricia y ese tipo de cosas. Pero mientras la mayoría de la gente me ve como un pecado capital o dos, yo me veo como una guía para encontrar algo por lo que luchar. Hinata ladeó la cabeza ante eso, pues nunca lo había pensado así. La sacó de sus pensamientos el aspecto de su conocimiento carraspeando. Una vez que el tigre amarillo captó su atención, dijo, ahora, Hinata, para que uses tu presencia con efectividad, primero debes aprender a provocarla. Cambio de escena. Con Hinata y el clon de Naruto levantó la vista del sello de resistencia que estaba creando al notar un cambio en la respiración de su estudiante. Al verla abrir los ojos y mirar a su alrededor, sonrió y dijo, ¿conociste la forma de tu presencia? Hinata asintió y dijo, sí. Pero en cierto modo son formas, no forma. La rubia levantó una ceja y dijo, ven otra vez. Hinata giró la cabeza para mirarlo y dijo, mi presencia tiene la imagen de un tigre blanco. Pero está hecha de pedazos de otros 8, cada uno un aspecto diferente de mí. La otra ceja de Naruto se unió a la de su gemelo mientras decía, bueno, eso es diferente. La presencia del jefe fue solo una gran tormenta en el océano. Y cuando digo gran tormenta, me refiero al huracán más grande que puedas imaginar. Apenas podía distinguir las palabras que decía la cosa por encima de los vientos que creaba. Entonces, ¿qué te dijeron todos estos aspectos? Hinata archivó esa interesante información antes de comenzar a contarle al clon sobre su experiencia. Cambio de escena. Con el Naruto original, Naruto había olvidado lo malvado que podía ser su padrino cuando se vengaba. El hombre llevaba 3 horas hablando del jutsu de invocación y había prometido no haber tocado ni la punta del iceberg. Parece que no invocará nada hasta mañana. Salto temporal. El día siguiente 8 Cascada 15 era una mañana tranquila en la Cascada 15. Los pájaros cantaban y piaban entre sí en los árboles cercanos mientras el agua del río seguía su curso antes de descender rugiendo por la cascada hacia el lago. Esa paz se vio repentinamente perturbada por la repentina aparición de 6 humanos, lo que provocó que los pájaros guardaran silencio mientras intentaban averiguar de dónde venían y si representaban una amenaza. Mientras Naruto y sus clones se deslizaban fuera de la corriente y soltaban a sus pasajeros, estos sacudieron la cabeza para orientarse en su nuevo entorno. Podríamos haber llegado aquí por nuestro propio poder, chico, dijo Jiraiya mientras todos los clones de Naruto se disipaban. Naruto se encogió de hombros mientras caminaba delante del grupo y dijo, sí, pero quería empezar cuanto antes. Hablando de eso, ¿estás seguro de que es buena idea que intente invocar al sapo más grande que pueda a la primera? Digo, considerando que tengo enormes reservas. Jiraiya asintió, aunque Naruto no podía verlo con la cabeza hacia otro lado, y dijo, por supuesto. Cuanto antes invoques al jefe, antes conseguirás su aprobación. Y créeme, la quieres cuanto antes. Siempre es bueno saber que tienes el apoyo del de arriba. Así que sal y pon todo tu chakra en ello. Naruto se detuvo, se giró y miró a Jiraiya con incredulidad mientras decía, ¿cada onza? Sé que aún no sé cuánto se necesita, pero cada onza.
¿Tienes idea de cuánto chakra es eso en realidad? Jiraiya hizo un gesto de ahuyentarse y Naruto suspiró antes de volver a alejarse. A medio camino entre el río y los demás, Naruto se detuvo, se dio la vuelta y respiró hondo. Luego, rebuscó en sus reservas de chakra hasta el límite de sus fuerzas y avivó el fuego abrasador que era el segundo sistema circulatorio de su cuerpo, provocando que a su alrededor apareciera una rugiente hoguera azul de denso chakra, de unos 4,5 metros de altura. De vuelta con los demás, Jiraiya abrió los ojos de par en par mientras gritaba: «Espera, no tanto». Pero era demasiado poco, demasiado tarde, pues Naruto ya se había mordido el pulgar y había hecho las señas necesarias antes de golpear el suelo con la mano. Una enorme columna de humo apareció, cubriendo toda el área de entrenamiento en una nube de humo que se elevaba hasta el cielo, más alta que cualquiera de los árboles circundantes, provocando la tos de todos. Y entonces, una voz retumbante gritó: «Jiraiya. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos has convocado a todos?». Desde la espesa nube de humo que aún se disipaba, se escuchó la voz jadeante de Naruto mientras decía en voz alta pero tranquila: «Mi padrino no fue quien te invocó. Debería haber sido yo. Me llamo Naruto Uzumaki. Creo que deberías haberte informado de mi condición como tu nuevo invocador potencial ayer, cuando firmé el contrato del sapo». Mientras la voz de Naruto resonaba por todo el claro, la nube de humo finalmente se disipó, revelando una vista realmente impresionante. Frente a Jiraiya, Aku y Hinata había 3 sapos enormes que rivalizaban en tamaño con la torre Hokage, todos mirando hacia un punto central. En la cabeza y la espalda de cada sapo había entre 10 y 15 sapos más, de tamaños que variaban desde el de un humano adulto hasta el de un caballo. Naruto estaba de pie sobre la cabeza del sapo que estaba justo enfrente, con lo que parecían 2 sapos ligeramente más grandes de lo normal sobre sus hombros. Jiraiya se quedó boquiabierto al ver la cantidad de sapos que Naruto había invocado, incluyendo a los 3 grandes y a los 2 ancianos, si es que no le fallaba la vista. Hinata y Aku, mientras tanto, no podían creer lo grandes que eran algunos sapos. Jiraiya se quedó boquiabierto durante exactamente 2,5 segundos antes de comprender la posible situación en la que se encontraba su ahijado y la cerró de golpe mientras corría hacia el claro gritando: «Oye, Gamabunta». Todos los sapos, que habían observado al rubio en la cabeza del jefe invocado, se giraron para observar a su invocador de cabello blanco, quien se abalanzó sobre el círculo de sapos invocados. Rápidamente se le unió Naruto, quien se unió brevemente a la corriente para aparecer a su lado con los 2 sapos más pequeños aún sobre sus hombros, provocando murmullos entre ellos. Un ruido sordo comenzó a llenar el aire cuando los sapos más pequeños comenzaron a saltar de sus compañeros más grandes para acercarse a los 2 invocadores, mientras que los sapos más grandes se acercaron un poco más. Jiraiya miró hacia el sapo sobre el que Naruto había estado parado y dijo: «Lamento las molestias, Gamabunta. Quería que Naruto te convocara hoy, pero no me di cuenta de que tenía tanto chakra». A su lado, Naruto se encogió un poco de hombros y dijo: «Bueno, ¿qué esperabas? Sabes que constantemente pulso mi chakra para anular los efectos de la visión de túnel de la corriente de aire. ¿Pensaste que eso no afectaría mis reservas?». Tocado, reconoció Jiraiya antes de que Gamabunta interviniera en la conversación. Por más interesante que sea verlos pelear, aún debemos poner a prueba al joven Naruto para obtener el derecho a convocarnos. Ya que logró invocarme a mí y a Ma, creo que haré la prueba, Bunta Boy, dijo el sapo en el hombro derecho de Naruto, un hombre a juzgar por su barba. El enorme sapo miró al sapo, que parecía una mosca en comparación, y asintió, lo que hizo que Naruto ladeara la cabeza y mirara a su padrino confundido. Al ver la confusión del rubio, Jiraiya dijo: «Maipa son los ancianos sapos, y de hecho, en algunos aspectos, son mejores en una pelea que las invocaciones de un jefe. Algo así como un shinobi de nivel Kage en comparación con un Sannin». Naruto dio una antes de que el sapo en su hombro izquierdo saltara y dijo: «Es obvio que tienes la velocidad de Minato Boy. ¿Crees que puedes llevarnos a un lugar donde no nos molesten por un tiempo?». Naruto asintió y al instante siguiente los 2 desaparecieron, uniéndose de nuevo a la corriente. En su lugar, otros 2 rubios salieron rápidamente del círculo hacia Hinata y Aku para trabajar en las tareas que les había encomendado su creador. Mientras tanto, Ma se giró hacia Jiraiya y se subió a su hombro mientras decía: «Bueno, Jiraiya, cuéntame sobre ese tal Naruto». Cambio de escena. El Valle del Fin, tiempo en la estela. Aproximadamente 30 minutos, Naruto reapareció en la cabeza de la estatua del primer líder de su aldea. Pa saltó de su hombro y miró a su alrededor mientras decía: «Este lugar servirá».
Mirando por encima del hombro, dijo, sígueme. El sapo anciano procedió entonces a saltar hasta el borde de la estatua y luego a saltar, ganándose una ceja arqueada de Naruto, quien se acercó y vio al sapo caer libremente antes de sumergirse en el agua, apenas formando una onda cerca de la cascada. Un momento después, una mano palmeada irrumpió en la superficie del agua y empujó el resto del cuerpo hacia arriba mientras el sapo comenzaba a caminar sobre el agua hacia el centro del río. Encogiéndose de hombros, Naruto retrocedió unos pasos y tomó impulso antes de saltar de la estatua y caer en caída libre hasta la mitad. Una vez que pasó la cintura de la estatua, comenzó a girar su cuerpo formando viento que giraba a su alrededor en una esfera que recordaba a uno de los jutsus de su padre. La esfera de viento redujo drásticamente la velocidad de caída de Naruto, hasta que, al tocar el agua, apenas se movía. Naruto soltó la concha de viento y se agachó los últimos metros antes de enderezarse y acercarse al viejo sapo, que estaba a unos 9 metros de distancia. El viejo sapo meneó la cabeza y dijo, ustedes los jóvenes. Siempre tan llamativos. Naruto se encogió de hombros y dijo, dijiste que te siguiera, te seguí. Simplemente no tenía ganas de enfrentarme al agua a alta velocidad, de panzazos o de alguna otra manera. Una especie de combinación de risa, bufido y croar salió de la garganta de Pa antes de adoptar una postura de taijutsu y decir, ahora bien, para que se te permita invocarnos, debes pasar mi prueba. Esa prueba consiste en luchar a muerte conmigo durante 1 hora. Puedes empezar cuando estés listo. Naruto arqueó una ceja y dijo, todos a la orden. ¿Seguro que quieres hacer eso? Digo, mi padre era un invocador para ustedes antes de morir, así que ya saben la ventaja que nos da nuestra línea de sangre. Pa dio una sonrisa irónica mientras decía, oh, estoy bastante seguro, chico Naruto. Ahora vamos, dame tu mejor esfuerzo. De acuerdo, si tú lo dices, dijo Naruto con el tono de voz lento y un poco prolongado que usas cuando alguien te dice que le hagas algo de lo que crees que se arrepentirá. Naruto desapareció por un instante antes de que Pa saltara de repente y girara en el aire antes de conectar una patada de talón con la mano derecha, lanzando a Naruto por los aires, quien había intentado golpearlo por detrás. Naruto se deslizó por el agua levantando olas mientras miraba a Pa con los ojos muy abiertos. Pa simplemente le sonrió con suficiencia e hizo el gesto universal de venir con la mano derecha, lo que hizo que Naruto también sonriera con suficiencia. Metiendo ambas manos en su bolsa de kunai, Naruto dijo, está bien, ahora me despertaste la curiosidad. Y eso nunca es bueno. La sonrisa de Pa se volvió malvada cuando dijo, tu padre dijo exactamente lo mismo una vez. Aún así lo dejé morado. ¿Crees que puedes hacerlo mejor, chico Naruto? No, pero estoy dispuesto a intentarlo. Dijo Naruto mientras extendía las manos con un kunai en cada una, girando antes de sujetarlas con un agarre inverso, con las hojas chirriando por el chakra del viento que las recubría. Naruto se unió a la corriente de nuevo mientras se abalanzaba sobre su pequeño oponente, decidido a hacerle sudar un poco. Cualquiera que estuviera cerca del Valle del Fin en ese momento habría cogido una silla y cogido unas palomitas. Naruto Uzumaki, en secreto Namikaze, se encontraba en el desfiladero del valle, enfrentándose a Pa, el anciano del clan Sapo, en una batalla campal de 1 hora. Ambos acababan de realizar los movimientos iniciales y ahora Naruto se abalanzaba sobre el viejo sapo con un kunai recubierto de viento en la mano. Mientras Naruto se abalanzaba sobre el sapo anciano, sus espadas se alargaron gracias al chakra del viento con el que las había recubierto antes de alcanzar a su oponente y enviar un corte superior que Pa desvió perezosamente con la mano mientras se hacía a un lado. El viento del kunai de Naruto formó una espada de 3 metros de alto mientras continuaba su ruta cortando una pequeña grieta en el agua antes de cortar la cascada detrás de ellos. Sin embargo, ninguno de los dos luchadores prestó atención a eso, ya que Pa ya se estaba moviendo para sacar la rótula de Naruto desde el frente con un puñetazo en su estilo de puño de sapo. Un instinto profundo en Naruto le dijo que no dejara que ese puño se acercara a su persona, por lo que rápidamente saltó fuera de alcance solo para ser lanzado hacia atrás una vez más como la vez que Pa lo había interceptado al comienzo de su pelea. Dándose una voltereta hacia adelante y golpeándose la cara contra el agua al contraatacar, Naruto gimió levemente al ponerse de pie y escupir el agua de la boca antes de mirar a Pa, quien le sonreía con suficiencia. De acuerdo. Ahora tengo mucha curiosidad. Sé que evité ese puñetazo tuyo, dijo Naruto. La sonrisa de Pa se volvió malvada cuando dijo, ah, pero esa es la belleza del estilo sapo del chico Naruto. Nunca se sabe cuánto hay que evitarlo.
Antes de que Naruto pudiera decir nada, un sapo le dio literalmente en la cara cuando Pa le lanzó una patada circular. Naruto se agachó rápidamente y sintió que algo intentaba empujarlo hacia el agua sobre la que estaban parados. Apretando los dientes, Naruto desplegó su chakra, haciendo que el agua brotara a sus pies, manteniéndolo a su nivel actual antes de correr al lado de Pa y lanzar su kunai izquierdo contra las costillas del sapo. El sapo volvió a sonreír con sorna mientras su piel se oscurecía y la hoja ni siquiera lo penetraba, aunque sí apartó al sapo verde del rubio. Necesitarás algo mucho más afilado para atravesarme la piel, Naruto. Aunque estén recubiertos por el viento, no tienen suficiente fuerza. Para mí, son como palillos de dientes. Naruto desapareció rápidamente y reapareció en una de las orillas del río, alejándose del sapo mientras observaba su kunai por un momento. Con una sonrisa que Pa reconoció de la madre del niño, Naruto dijo, ¿un poco más de fuerza, eh? Bueno, ¿qué tal esto? Mientras Naruto hablaba, guardó su kunai izquierdo antes de hacer un gesto con la mano izquierda y manipular el agua cercana para cubrir la hoja de su kunai mientras comenzaba a darle forma. Pa arqueó una ceja, preguntándose qué estaría haciendo antes de que la nueva hoja terminara de tomar forma y Naruto la atacara con un jutsu de viento, congelándola para revelar una hoja. O más específicamente, un Kilig. Tendré que agradecerle a Aku por darme esta idea, dijo Naruto mientras el viento giraba alrededor de la hoja doblada, aumentando aún más su potencial asesino. El viento también empezó a girar alrededor de todo el cuerpo de Naruto antes de condensarse para formar una armadura de 2,5 centímetros que le impediría perder una extremidad debido a su inexperiencia con la espada. Que conociera algunos fundamentos de la esgrima no significaba que fuera un maestro. Naruto se reincorporó a la corriente resbaladiza y corrió hacia Pa, listo para amputarle una extremidad si el sapo no respondía adecuadamente. Por suerte, Naruto no tendría que explicarle a la esposa del sapo por qué ahora tenía una sola mano, ya que se formó una nube de humo antes de que un bastón aparentemente normal bloqueara la espada de hielo de la perdición mejorada por el viento de Naruto. Risas, qué gracioso fue escribir eso. Cuando la hoja apenas se hundió media pulgada en la madera obviamente reforzada y Pa le sonrió a Naruto, dicho rubio simplemente miró al sapo con incredulidad mientras decía un palo. ¿Elegiste bloquear uno de los mejores tipos de hojas de corte con un palo? ¿Para qué usar cosas tan complicadas como la mezcla de hierro y cobre, o incluso agua y viento, cuando la buena madera funciona siempre? Dijo Pa antes de que Naruto saliera volando repentinamente del campo de béisbol. Pa apartó su espada y blandió su bastón como un bate de béisbol, golpeándolo en el estómago mientras Pa hablaba. Cuando Naruto fue enviado a volar por tercera vez, el bastón de Pa desapareció en una nube de humo mientras sacudía la cabeza y decía, «Vamos, chico Naruto, sé que puedes hacerlo mejor que esto. Deja de contenerte». Naruto se levantó del lugar donde había sido derribado con una expresión severa. Dejando de lado sus habilidades de manipulación del viento y el agua, el viento a su alrededor se apagó mientras su espada desaparecía al tiempo que el agua volvía a caer al río. Naruto guardó su kunai y dijo, ¿así que quieres que deje de contenerme? Bueno, iba a esperar hasta el medio tiempo para ponerme serio, pero si lo quieres todo ahora, eso es lo que tendrás. Pa frunció el ceño al ver la presencia de Naruto intensificarse y su cabello ondear. Entonces Naruto hizo una señal con la mano y dijo, «Transfórmate». El rubio quedó cubierto de humo por un instante antes de que este se dispersara, revelando que había usado su especialidad en el jutsu de transformación para recuperar su cuerpo de 5 años, acercándose así a la altura de Pa. Pa, sin embargo, pensó que era solo un juego mental, pero antes de que pudiera comentarlo, el cabello de Naruto pasó de ondear a verse como si estuviera en un ciclón mientras Naruto desataba toda su fuerza, haciendo que su ropa ondeara y formara olas en el agua sobre la que se encontraba. Papá sintió una diminuta gota de sudor formarse en su frente mientras se sentía como si estuviera en medio de la peor tormenta imaginable en alta mar. Pensó, tener semejante presencia siendo tan joven, esto sin duda resultará interesante. Lo sacaron de sus pensamientos cuando Naruto desapareció y reapareció justo en la cara de Pa el doble de rápido que antes, con su puño ya enviando a Pa a volar con un uppercut a la barbilla. Los ojos de Pa se abrieron de par en par al ser elevado en el aire y tuvo el tiempo justo para pensar, ¿no es una ilusión? Entonces Naruto tiró de la cuerda de chakra que había atado a la barbilla de Pa y lo atrajo hacia él. Naruto procedió a conectar 7 puñetazos en el pecho de Pa antes de darle una patada giratoria al sapo en el costado de la cabeza, enviándolo a estrellarse contra el lado Uchiha del barranco.
El polvo ni siquiera había tenido la oportunidad de levantarse cuando Naruto ya estaba allí con su puño volando hacia Pa. Pa atrapó el puño mientras miraba fijamente a Naruto a los ojos. Arqueando una ceja, Pa dijo: darle todo no significa solo conectar 7 golpes cuando tienes la ventaja de la sorpresa como ese chico Naruto. Dijiste que lo diera todo, no que fuera un matón, dijo Naruto mientras levantaba el brazo izquierdo hacia el codo de Pa con la esperanza de romperlo, justo cuando el más joven de los dos luchadores giraba para lanzar una patada a las costillas. Pa soltó rápidamente la mano derecha de Naruto mientras saltaba sobre la pierna y dijo: ah, pero a veces, son lo mismo. El sapo que se alzaba agarró el cabello de Naruto y tiró de él mientras su rodilla se elevaba, haciendo que la cabeza de Naruto se sacudiera hacia adelante y se estrellara contra la rodilla, desorientando al rubio antes de que Pa girara y apartara a Naruto. Naruto convirtió su caída lateral en un giro y aterrizó sobre sus 4 extremidades antes de encontrarse de repente de nuevo en la cara del sapo que seguía cayendo. Le devolvió el favor agarrándolo por la barba y estrellándolo contra el suelo antes de desaparecer y reaparecer en la orilla Senju del río, haciendo señas con las manos antes de gritar combinación viento-agua, jutsu de furia del tifón. Un embudo de agua surgió del río frente a él y se inclinó hacia Pa, mientras que al mismo tiempo se formó un embudo de viento que lo arrastró desde el cielo. Los dos embudos se encontraron en la posición de Pa y levantaron una enorme nube de polvo y escombros, mientras trozos de roca del tamaño de la cabeza de Naruto rebotaban en el cráter. Pero cuando el polvo se disipó, no había rastro del anfibio y Naruto tuvo que esquivar rápidamente al dragón de lodo que le disparaba a velocidades que ese jutsu en particular no debería alcanzar. Unas risas a sus espaldas y por encima de él hicieron que Naruto girara la cabeza hacia donde había visto a Pa aterrizar con su campo de chakra, mientras el sapo decía: ¿ya cambias de jutsu, Naruto chico? Qué impacientes son los jóvenes. Naruto sonrió y dijo: sí, bueno, realmente no puedes hablar considerando que acabas de enviarme un dragón de barro. Pa sonrió con suficiencia y dijo: ah, pero no fui el primero. Luego se apartó y los dos volvieron a la carga. Pa lanzó un puñetazo a las costillas del rubio, que Naruto desvió y giró con fuerza para patear la espalda del viejo sapo, quien se agachó e intentó asestarle un puñetazo en la pierna, pero Naruto desapareció y se abalanzó sobre él desde otro ángulo. Cuando Naruto le lanzó un puñetazo en la articulación del cuello con el hombro derecho, Pa lo agarró de la muñeca y tiró hacia abajo mientras saltaba, dándole un rodillazo en la barbilla, haciéndolo tambalearse hacia atrás antes de recuperarse y asestarle un cuchillo en represalia. Mientras todo esto sucedía, Naruto intentaba constantemente descubrir cómo el viejo sapo parecía mantener su velocidad. No parece usar chakra para mover su cuerpo más rápido de lo que le permite su naturaleza como lo hacía Kuroda, así que ¿cómo se mantiene al día? ¿Sus reflejos son tan buenos como para adivinar lo que voy a hacer antes de que lo haga? Si es así, eso se acerca demasiado al Sharingan de lo que me siento cómodo. Naruto tuvo que posponer cualquier pensamiento cuando el bastón de Pa reapareció y comenzó a golpear al rubio con él para mantenerlo a distancia. Naruto contraatacó usando rápidamente el jutsu de la espada de viento para tener algo con que bloquear y un alcance a través de la distancia que los separaba. En cuanto ambos luchadores tuvieron un arma en la mano, el combate se convirtió rápidamente en una danza mortal de ataque, contraataque, bloqueo y reenvío. Pasaron 20 minutos de intenso combate antes de que Pa se retirara y retrocediera suspirando mientras volvía a soltar su bastón. Ya he visto suficiente de tu esgrima. Al principio de esta prueba, parecías estar más cómodo con tu kunai, pero sabías lo suficiente como para usar el jutsu de la espada del viento sin matarte. Ahora veamos tus otros jutsus. Naruto solo asintió levemente en respuesta antes de que sus manos desaparecieran por exactamente 0,3 segundos y gritara estilo de viento: jutsu Senbon de viento. Al pronunciar el nombre de su jutsu y exhalar, cientos de agujas invisibles de Senbon de viento salieron disparadas de su boca hacia Pa. El sapo, sin embargo, simplemente dio un pisotón y un muro de tierra se alzó de inmediato para proteger a su creador. Naruto frunció el ceño al no sentir que su oponente se alejaba del muro, lo que solo significaba una de dos cosas. Pa quería ver cuál sería el siguiente movimiento de Naruto o iba a aprovecharlo al máximo. Resultó ser el segundo, ya que Naruto vio a Pa golpear la pared y, de repente, Naruto esquivó púas que salían disparadas de la pared en oleadas mientras Pa la golpeaba 3 veces más antes de patearla. En cuanto el pie de Pa tocó la pared, Naruto no esquivó púas, sino rocas, 10 para ser exactos, y todas parecían estar fijadas en él.
esquivó las dos primeras antes de verter chakra de viento en sus manos para protegerlas, colocándolas sobre la tercera y saltando sobre ella antes de empujarla hacia abajo, elevándose aún más en el aire. Girándose para que sus brazos estuvieran donde normalmente estarían sus piernas, cortó las dos siguientes rocas por la mitad, al pasar por debajo de él antes de unir hilos de chakra a las 4 piezas y lanzarlas contra las 4 siguientes, que se acercaron, convirtiéndolas en polvo. Al aterrizar, la última roca salió disparada hacia su pecho, solo para que Naruto la alejara con una patada giratoria con la pierna derecha, forzada por chakra. Todo esto ocurrió en 2 segundos. Justo cuando el pie de Naruto tocó la última roca, ya estaba haciendo señas con las manos antes de lanzar la mano hacia adelante con los 2 dedos índices estirados, como si sostuviera un látigo mientras decía, estilo de viento, jutsu de látigo de viento. El látigo de viento se extendió desde sus 2 dedos y envolvió la pierna de Pa antes de que Naruto sacudiera la mano y lo lanzara por los aires, lejos de la tierra, que obviamente era su elemento predilecto. Luego, repitió más señas con las manos y dijo, estilo de viento, jutsu de bala de viento. 3 esferas de aire salieron disparadas de la boca de Naruto y se dispararon hacia la forma aérea de Pa. Los ojos de Pa se entrecerraron antes de que sus mejillas se hincharan y disparara 3 balas de agua de su boca. Los 6 proyectiles chocaron entre sí formando una ligera niebla antes de que un dragón de viento la atravesara y se estrellara contra el cuerpo de Pa. Naruto vio cómo el dragón de viento empujaba a Pa más arriba en el aire antes de dispersarse. Sus ojos se entrecerraron cuando su chakra en el aire no reveló nada más que el más pequeño de los rasguños en la piel de Pa. Es más, tan pronto como el dragón se disipó, Pa hizo 2 señales con las manos antes de que un dragón en miniatura de la propia creación del sapo saliera de la boca de Pa, hecho de agua. El dragón, más pequeño de lo habitual, rugió a Naruto mientras se abalanzaba sobre él antes de que Naruto le diera un revés con la mano derecha cubierta de viento haciendo que estallara en pedazos. Cuando Pa aterrizó en el suelo agachado frente a él, Naruto sintió el pulso de chakra del sapo en el río mientras el sapo hacía las mismas 2 señales con las manos y un dragón de agua mucho más grande se alzaba del río a la derecha del sapo. Los ojos de Naruto se dirigieron a los ojos amarillos del dragón de agua mientras este emitía un gruñido antes de lanzarse hacia el rubio antes de que Naruto desapareciera. El dragón se estrelló contra donde el rubio había estado arrojando una nube de escombros de manera similar al dragón que Rein había usado en su pelea preliminar. La única diferencia fue que cuando la nube de polvo se disipó, el dragón seguía allí mientras buscaba a su objetivo. O al menos seguía allí hasta que Naruto apareció justo encima de su cabeza, ya golpeando su cabeza con una patada de hacha mejorada por el viento que lo hizo dispersarse. Justo cuando Naruto apareció y pateó la construcción de agua, ya había superado las señales con las manos y gritado estilo viento, jutsu de manada de lobos de viento. Naruto aterrizó agachado mientras el aire a su alrededor titilaba antes de arremolinarse para formar una manada de 5 lobos gruñendo a Pa. Naruto frunció el ceño y dijo, si espera que me tome esta pelea en serio, debo pedirle que haga lo mismo, señor. Atacarme con un jutsu tan débil me hace pensar que preferiría no estar aquí. La ceja derecha de Pa se crispó y dijo, los jóvenes de hoy en día, siempre tan irrespetuosos. Muy bien, si quieres mis técnicas a toda potencia, las tendrás a toda potencia. Estilo tierra, jutsu del golem sapo. Justo después de hablar, Pa dio un salto bajo, pero evidentemente pesado. En cuanto tocó el suelo, este se estremeció profundamente antes de que Pa comenzara a elevarse sobre lo que parecía ser una columna bastante ancha de más de 6 metros de ancho. Esa idea se disuadió rápidamente cuando Naruto vio que la columna se curvaba y un par de ojos cerrados se elevaban por encima del suelo, seguidos de fosas nasales y una boca ancha. Al rostro le siguió un pecho de fácilmente 6 metros de altura antes de que finalmente lo que Naruto supuso eran piernas dobladas de al menos 15 metros de altura emergieran del suelo. Mientras la estatua de 30 metros de altura, que parecía un sapo, bajaba la cabeza y, con un gruñido, abría los ojos. Naruto suspiró y dijo, ¿quién es el irrespetuoso? Enviando algo tan torpe a cuidarme. Estilo viento, jutsu furia del tornado. Los efectos del jutsu de Naruto se hicieron evidentes. Justo después de pronunciar el nombre del jutsu, los lobos que lo rodeaban se dispersaron en su elemento base y el viento comenzó a azotar, haciendo que los efectos de su aún persistente presencia parecieran insignificantes, como si fueran los de un pequeño abanico de mano. Naruto se agachó de inmediato y se ancló con chakra.
Tras los 2 primeros segundos de activación del jutsu, el viento arreció y un tornado de 90 metros de alto y 90 de ancho se formó al instante. En cuanto el tornado se formó, comenzó a rozar la parte frontal del golem de piedra, creando pequeñas grietas en segundos. Estas grietas se convirtieron rápidamente en agujeros a medida que el golem era arrancado. Mientras tanto, Pa tuvo que anclarse con chakra, mientras Naruto aumentaba su producción de chakra y duplicaba el tamaño y la altura del tornado. El borde del tornado se disparó más allá del borde del acantilado sin dar señales de detenerse, incluso mientras comenzaba a tallar la roca sólida. La construcción de tierra de Pa crujió cuando el viento comenzó a levantarla lentamente en el aire antes de explotar repentinamente en 1000 pedazos al ser destrozada. Mientras Pa sentía que el viento intentaba convertirlo en queso suizo, miró hacia abajo, donde Naruto seguía anclado al suelo, y lo vio levantar la vista y hacer 2 señales con las manos antes de terminar en un tigre y decir, estilo fuego, luz de fogata. Naruto escupió una pequeña brasa que se disparó hacia el embudo, prendiéndolo en llamas al instante. Cambio de escena. Cascada 15. Hora. 8:30. Con Hinata. Hinata siguió al clon de Naruto entre los árboles, mientras saltaban de árbol en árbol hacia un lugar con algo más de privacidad, río arriba, más allá del claro donde Jiraiya había empezado a hablar con el segundo sapo anciano, y Aku y el otro clon habían empezado a trabajar para que sus espejos tuvieran la forma correcta. Mientras viajaban, Hinata pensó en el progreso del día anterior, o mejor dicho, en la aparente falta de progreso. El conocimiento le había indicado que las presencias podían considerarse una rama especial del genjutsu en términos muy generales. Esto se debía a que, al usar su presencia, manipulaban mentalmente a su oponente en pequeños niveles para intimidarlo. Pero la clave que separaba las presencias del genjutsu era que las presencias no tenían absolutamente nada que ver con el chakra. No importaba si eras el mejor shinobi del mundo o el más humilde campesino, si alguna vez descubrías cómo acceder a tu presencia, podías usarla para manipular los sentimientos de los demás a tu alrededor en varios niveles. Por supuesto, la mayoría de la gente hacía esto a un nivel inconsciente, que es lo que la mayoría de la gente describe como la persona que tiene cierto aire a su alrededor. Lo realmente difícil era concentrarse conscientemente en él y manipularlo hasta el punto de poder activar y desactivar ese aire. Una vez que conocimiento terminó de explicar qué era exactamente una presencia, continuó diciendo que manipularla conscientemente era prácticamente imposible de simplemente descifrar y que incluso aquellos considerados los mejores actores probablemente lo hacían inconscientemente. Manipular conscientemente la propia presencia era prácticamente inaudito en algunas partes. Pero esto se debía en realidad solo a que muy pocas personas lograban iniciar el proceso de recurrir a ella. Y eso es lo que Hinata había estado intentando hacer. Había intentado mirar dentro de sí misma para encontrar su presencia y así poder sacarla a la superficie de su mente como conocimiento le había dicho, pero cada vez que creía tener algo, este desaparecía. Lo único que la evitó desesperarse fue el hecho de que el clon de Naruto no parecía demasiado alterado. Había dicho que al original le había llevado un mes siquiera ser capaz de comprender su presencia en su paisaje mental, y algo le decía que Hinata sería capaz de manipular conscientemente su presencia en mucho menos tiempo que la rubia, ya que de hecho podía comprender su presencia cuando la veía por primera vez. Hinata no estaba convencida, pero se preocuparía por eso más tarde, ya que hoy le iban a poner el sello de resistencia de cuerpo completo que el clon de ayer había hecho. La sacaron de sus pensamientos cuando el clon dijo, esto debería ser suficiente. Mientras el clon saltaba a la orilla del río y extraía el pergamino que contenía el sello de resistencia, ahora comprimido, Hinata se unió a él en el suelo mientras observaba a su alrededor. La zona donde se habían detenido no era un claro como ella esperaba. En cambio, se habían detenido en una zona donde los árboles crecían un poco más cerca de lo habitual, como si formaran una pared sólida. Al observar el río que habían seguido, Hinata notó que se había ensanchado lentamente a medida que avanzaban río arriba. Donde tenía 3 metros en la cascada, ahora el río tenía 6 metros de ancho. Una vez más, ella fue sacada de sus pensamientos por el sonido del papel rasgándose cuando el clon arrancó la parte del pergamino con el sello del resto antes de volverse hacia Hinata y decir, por favor, date la vuelta y levántate la camisa. El rostro de Hinata se puso rojo como un tomate al pensar en cómo podía insinuarse lo que decía el clon, pero obedeció. El clon arqueó una ceja al ver el rubor antes de colocar el trozo de papel de 30 centímetros por 60 centímetros sobre la columna vertebral de Hinata e hizo la señal de un carnero con la mano izquierda, manteniendo la derecha sobre el sello, y dijo, sello.
El sello comprimido brilló en azul un segundo antes de brillar constantemente mientras la tinta se extendía por el papel en líneas de código que recorrían el cuerpo de Hinata mientras el sello se desplegaba, extendiendo líneas como enredaderas por sus extremidades, envolviéndola por el frente, el cuello y la cara antes de dejar de brillar. El sello permaneció visible otros 5 segundos antes de que pareciera hundirse en su piel, sin dejar rastro de su presencia. El clon de Naruto tomó el papel, ahora en blanco, de la columna vertebral de Hinata, desde donde el sello se había desplegado y se había desvanecido antes de pasar un dedo imbuido de chakra por donde una de las líneas estaba probando si respondía o no. Recibiendo una pregunta como respuesta, el clon asintió y retrocedió mientras decía: «Bien, ya puedes bajarte la camisa, Hinata». Hinata respiró aliviada y dejó que su camisa y chaqueta volvieran a caer antes de volverse hacia el clon y preguntar: «¿Y ahora qué?». Nunca se lo admitiría a nadie, pero la sensación del sello extendiéndose por su cuerpo había sido peor que tener a alguien colocándole algo en la espalda y sujetándolo allí. El clon sonrió y dijo: «Ahora te enseñaré a usar el sello y luego comenzaremos a correr de regreso con los demás para que puedas acostumbrarte». Con Aku. 8:30, de nuevo. Las manos de Aku se difuminaron con las señas familiares mientras seguía la réplica de las órdenes de su compañero. El agua del río cercano y los charcos de intentos anteriores se dispararon, formando un anillo de espejos abollados que los rodeaba. Una vez que el anillo terminó de formarse, todos adquirieron un ligero brillo, indicando que estaban listos para ser utilizados. El rubio pulsó un cronómetro y lo miró antes de negar con la cabeza y decir: 35 segundos para un anillo de 15 metros. Sé que solo es el segundo día, pero aún no es lo suficientemente rápido, Aku. Si queremos que puedas eliminar con éxito grupos de personas en anillos de unos 30 metros o más, tendremos que acelerar el ritmo. Otra vez. Aku rompió mentalmente sus espejos antes de volver a realizar las señales con las manos, intentando agilizar el círculo de espejos desconocidos. Tenía algunos factores en su contra. El primero era, obviamente, la falta de familiaridad con la nueva forma de los espejos. Había estado usando paneles planos para la forma de sus espejos durante tanto tiempo que le tomó un poco más de concentración y tiempo asegurarse de usar la nueva forma. También tenía la distancia y la forma del jutsu en su contra. Con el domo tenía un alcance más corto para distribuir el chakra y tenía una forma simple de gema para usar como aspecto final. Con el anillo, tuvo que estirar más su chakra y crear una forma colectiva que no estaba muy seguro de que tuviera un nombre que la describiera. Aku dejó esos pensamientos en suspenso mientras ponía las manos en la última señal y manipulaba su chakra de nuevo. Cambio de escena. Cascada 15 tiempo. 9:15 Naruto mantuvo su vórtice de fuego activo durante 15 segundos antes de cortar el flujo de chakra del jutsu de viento potenciado por fuego y permitir que el tornado se dispersara en brasas dispersas. Jadeando por todo el chakra combinado que había usado hasta el momento durante el día, observó distraídamente cómo las brasas flotaban hacia el suelo y vio a Pa caer al suelo. La piel del sapo se oscureció de nuevo, mostrando que había usado ese jutsu defensivo desconocido para mantenerse a salvo. Lástima que no funcionara con su capa, ya que el sapo estaba palmeando las brasas que aún quedaban en la tela quemada. Naruto ladeó la cabeza y dijo: «Entonces, ¿ya has visto suficiente en esta prueba?». Papá ladeó la suya mientras se llevaba una mano a la barbilla, pensativo. Sonriendo, dijo: «Una última prueba, creo. Has demostrado que puedes con una criatura del tamaño de una invocación de jefe tú solo. Me gustaría ver si puedes con más de una». Naruto arqueó una ceja, disgustado por la última frase. Pero antes de que pudiera preguntar cómo planeaba hacerlo, Pa hizo 10 señas rápidas con las manos y dio 8 saltos en el suelo. Naruto esperaba que apareciera otro golem, pero se sorprendió cuando 10 de las enormes construcciones de tierra surgieron de la tierra en 2 filas de 5 figuras de ancho en lugar de elevarse lentamente como antes. Se sorprendió aún más cuando 5 golems de agua se formaron del río, todos en fila, con el golem del medio a no más de 30 metros de Naruto. Naruto miró fijamente a los golems mientras se permitía 10 segundos para preguntarse cómo demonios hacía el viejo sapo todos esos jutsus demenciales con tan pocas señales de mano antes de abandonar su transformación. Al disiparse el humo resultante, Pa tuvo la rara visión de Naruto abriendo una pequeña bolsa que contenía exactamente 20 píldoras soldado. Naruto entonces procedió a hacer algo aún más raro. Metió la mano y tomó exactamente la mitad de esas píldoras antes de metérselas todas en la boca de una sola vez, haciendo que Pa abriera los ojos de par en par ante el aparente gesto suicida.
Recuerden que se rumorea que una píldora soldado permite a un shinobi luchar durante 3 días y 3 noches seguidas. Imaginen lo que harían 10 a la vez. El chakra de Naruto había sufrido 2 drenes considerables hoy. El primero fue cuando usó todo lo que podía considerarse seguro al enfrentarse al rubio para invocar a todos esos sapos. Y luego, cuando su chakra se había ido recargando lenta pero seguramente, incluso con jutsus volando a su alrededor, formó un tornado masivo que redujo sus enormes reservas al 5%. Pero en cuanto tragó las píldoras, Naruto sintió que sus reservas se disparaban al 100%, tal vez incluso al 110%, lo que le hizo sonreír mientras decía, ¿sabes? Siempre he querido probar esto, pero nunca he estado en una situación realmente apropiada. Transfórmate. Una nube de humo surgió de la figura de Naruto, cubriéndolo, y se elevó instantáneamente hacia el cielo, superando la altura de los golems e incluso el borde del valle, antes de detenerse a una altura de al menos 150 metros. Creo que el valle está alrededor de los 350. El humo flotó en el aire durante 10 segundos, obstruyendo la vista de Pa, antes de dispersarse lentamente y revelar una imagen que lo dejó con la mandíbula a punto de caer al suelo. Mientras que antes Naruto había usado sus habilidades únicas de transformación para parecer un niño de 5 años, ahora parecía más parecido a uno de 24. O al menos lo habría sido si se pudiera ver a distancia, ya que su nueva e impresionante altura de 150 metros hacía imposible verlo completo a la vez desde donde estaba papá. Naruto bajó la mirada y sonrió mientras decía, ¿querías saber qué haría contra varios enemigos del tamaño de invocaciones de jefes? Bueno, si estuvieran todos dispersos y pudieran moverse con facilidad, les pondría al menos 10 etiquetas explosivas en zonas clave antes de que pudieran causar demasiado daño. Pero ¿por qué hacer eso cuando están todos agrupados en este valle y puedo permitirme una fantasía infantil solo por esta vez? Antes de que Pa pudiera responder a eso, la enorme forma de Naruto desapareció antes de reaparecer en el aire sobre uno de los golems de piedra en medio de su formación y permitió que la gravedad tomara el control. El desafortunado golem quedó instantáneamente reducido a escombros cuando el nuevo peso de Naruto cayó sobre él. Los otros golems sapo comenzaron a moverse con sorprendente velocidad hacia Naruto en represalia, solo para que el rubio se lanzara de inmediato a una patada de barrido cuando aterrizó, eliminando a 2 golems más y cavando una amplia cueva en el acantilado antes de golpear con la palma el torso de otro golem, enviándolo hacia el que estaba detrás y convirtiendo a ambos en escombros. Naruto permaneció agachado mientras observaba a los 5 golems de piedra restantes y los 5 golems de agua que para ese momento se habían unido a la pelea. Los 10 constructos elementales formaron un anillo alrededor de Naruto y se abalanzaron sobre él todos al mismo tiempo, lo que le hizo sonreír mientras cruzaba los brazos y formaba 2 espadas de viento antes de girar en círculo y cortar los constructos, interrumpiendo los 10 mientras al mismo tiempo cortaba ambos lados del acantilado dejando 2 largas líneas de aire vacío donde una vez había habido piedra sólida. Naruto dejó de lado sus espadas y se puso de pie, miró a Pa, que no se había movido de su lugar y dijo, entonces, ¿has visto suficiente? Cambio de escena. Cascada 15 hora. 10 Jiraiya y Ma estaban sentados uno frente al otro mientras seguían hablando. Río abajo, cerca de la cascada, Aku seguía creando y deshaciéndose de sus espejos, intentando alcanzar la velocidad del clon de su compañero. Mientras tanto, río arriba, el otro clon de Naruto le estaba haciendo a Hinata practicar las katas del puño suave para que se acostumbrara a los nuevos sellos de resistencia, a la vez que le hacía sugerencias sobre cómo aprovechar al máximo la agilidad del heredero del clan Hyuga. Las cabezas de los 2 sabios se giraron repentinamente hacia la izquierda de Jiraiya cuando un exhausto Naruto abandonó la corriente y apareció con Pa sobre su hombro. Aku y Hinata también lo vieron aparecer, pero sus cuidadores los llevaron rápidamente a sus tareas. Cuando Pa saltó del hombro de Naruto, Jiraiya dijo, entonces, ¿cómo lo hizo? Pa se sentó junto a su esposa y dijo, el joven Naruto parece estar bastante bien considerando los pocos años que realmente puede reclamar como suyos. No tengo problemas en permitirle convocar a cualquier miembro del clan Sapo para que lo ayude en la batalla si alguna vez nos necesita. Bueno, eso es bueno, dijo Jiraiya. En efecto. Asintió Naruto, dejándose caer junto a su padrino y mirando hacia donde Aku volvía a formar un gran círculo de espejos. Al girar la cabeza para mirar hacia atrás, vio a su otro clon moviendo ligeramente el brazo derecho de Hinata mientras realizaba parte de un kata que Naruto reconoció de cuando retenía el tanto de Sai. Señalando con la cabeza a Hinata y señalando con el pulgar a Aku, Naruto dijo, parece que van bien.
Naruto recibió 3 asentimientos en respuesta antes de que Jiraiya sonriera y dijera: entonces, ¿cuánto daño a la propiedad puede cobrarles la aldea a ustedes dos? ¡Ay! Naruto levantó una ceja cuando Pai y Ma saltaron hacia adelante y golpearon a Jiraiya en la cabeza antes de que el rubio dijera: la aldea en realidad no podrá atacarme considerando que estábamos en el Valle del Fin, pero para responder a tu pregunta, Paaki necesitaba hacer una impresionante manipulación de la tierra para arreglar todo el daño que terminamos haciendo. ¡Ay! ¿Te refieres a todo el daño que le hiciste a Naruto Boy? ¿No fui yo quien se transformó en una versión de 150 metros de mí mismo solo para encargarse de unos cuantos golems? Dijo Ta mientras aterrizaba tras golpear a Naruto en la cabeza. Ahora fue el turno de Jiraiya de levantar una ceja mientras se giraba hacia su ahijado y decía: ¿transformado? Pensé que el jutsu de transformación era solo una ilusión. ¿Cómo podría ayudar eso? Naruto sonrió con suficiencia antes de decir: quizás esto te ayude a ver las cosas con perspectiva. Transfórmate. El rubio estaba cubierto de humo antes de que este se disipara y revelara un zorro rubio que le sonreía con suficiencia a Jiraiya antes de subirse al hombro del invocador de sapo anciano y preguntar: ¿aún crees que es una ilusión? Jiraiya se quedó boquiabierto al extender lentamente una mano y palpar el pelaje de Naruto, mientras tartamudeaba: ¿una verdadera transformación física realizada por un humano? Jiraiya puso los ojos en blanco mientras todas las posibles aplicaciones de tal jutsu lo abrumaban. Naruto saltó de su hombro, cayó hacia atrás y golpeó el suelo con un golpe sordo. Al girarse para mirar a su padrino, Naruto frunció el ceño al ver la sonrisa pervertida que se dibujaba lentamente en su rostro. El rubio negó con la cabeza y dijo: no quiero ni saber qué le pasa por esa mente enferma ahora mismo. Los dos sapos detrás del rubio temporalmente transformado solo pudieron asentir mientras Jiraiya soltaba una risita pervertida al pensar en cómo el jutsu sexy de su ahijado era menos una broma y más un regalo del cielo. Salto temporal. 6 días después de las preliminares, amanecer. Puerta principal de Eden Rock Village. Onoki de las escamas gemelas se tomó un momento para dar una última mirada a su aldea antes de volverse hacia su comandante Jounin y decir: dejo la aldea en sus capaces manos, comandante. El comandante asintió y dijo: me aseguraré de que todo funcione bien mientras no esté, señor. Disfrute su viaje. Onoki asintió antes de volverse hacia su nieta y decirle: asegúrate de seguirle el ritmo a Kurotsuchi. Son 2 días de vuelo en promedio hasta la aldea de la hoja y planeo llegar antes del atardecer del segundo día. Kurotsuchi asintió antes de que Onoki tocara a su nieta y los dos comenzaron a flotar antes de dispararse hacia el cielo antes de nivelarse a 500 pies y dispararse hacia la tierra del fuego. Cambio de escena. Aldea oculta de la hoja, 7 días después de las preliminares. 2:45 am. Como en la mayoría de los lugares, la noche en la aldea oculta de la hoja era bastante tranquila. La única actividad habitual eran las patrullas nocturnas de los grupos Anbu, los civiles en turnos de noche o los médicos del hospital. Esta noche era un poco diferente. 2 personas más estaban despiertas hablando, mientras observaban a un tercero que nunca dormía, contemplando la luna. Mientras el Jinchuriki de la aldea de la arena perdía otra noche de aburrimiento mientras otros dormían, a una cuadra de distancia, Sujnin Sensei se reunía con su contacto mientras observaban los tejados de los edificios inferiores que los separaban del edificio superior donde Gaara se había encaramado. Ya veo que es verdad. ¿De verdad que nunca duerme?, dijo Kabuto mientras se ajustaba las gafas, provocando un destello momentáneo. Baki gruñó antes de decir: ¿de verdad deberíamos vernos cara a cara así? Me enteré de lo que pasó en el hospital hace unos días. Diablos, toda la aldea se enteró. La cagaste al rescatar a ese mocoso Uchiha y ahora toda la aldea te persigue. Si me pillan hablando contigo, no quedaría bien. Kabuto agitó la mano como si tener a toda la aldea de la hoja vigilándolo no fuera gran cosa mientras decía: no importaría ya que cualquiera que nos encontrara así podría ser fácilmente eliminado. Y para ser honesto, me dejé descubrir. ¿Qué? ¿Por qué hiciste algo tan estúpido?, preguntó Baki, mirándolo, preguntándose cómo alguien podía ser tan estúpido. Kabuto se encogió de hombros y dijo: bueno, para ser honesto, tenía curiosidad por ver cómo reaccionaría la hoja, y no me decepcionó. Pero basta de charla, aquí están los planes para el Kazekage. Baki tomó el pergamino que le ofrecía Kabuto, aunque frunció el ceño mientras decía: tomas demasiados riesgos, ninja del sonido. Si expones el plan antes de que estemos listos, tendremos que retirarnos. La arena no hará un movimiento hasta que el sonido ataque. Esa es la voluntad del Kazekage.
A una cuadra de distancia, en un callejón, una figura se tensó mientras pensaba. El sonido va a atacar y la arena está ayudando. Tengo que avisar al Hokage. La figura se giró, lista para saltar, pero se encogió al remover la grava suelta. De vuelta con los otros dos, Kabuto hizo otro gesto de desdén y dijo: por supuesto que sí. Solo prepárense para hacer su parte y su aldea podrá volver a proclamarse con orgullo una vez más como una de las más fuertes del mundo. Al final de la primera ronda del examen Chunin, esta aldea estará en llamas. Ah, y no se preocupen por el espía, yo me encargaré de él. No, me encargo yo. Al fin y al cabo, solo es un ratón de hoja, dijo Baki mientras la intención asesina llenaba lentamente el aire. Mierda, me oyeron. Pensó la figura antes de agacharse, listo para saltar. Pero antes de que sus rodillas pudieran flexionarse, de repente pareció desvanecerse en el aire. Apenas unos segundos después, Baki apareció frente a donde había estado y miró a su alrededor. Al oír un estruendo, se tensó al ver un cubo de basura rodar hacia él, antes de relajarse al ver un gato salir de la oscuridad y mirar dentro del cubo, ahora abierto. ¿Solo un gato? La inminente invasión debe estar volviéndonos locos. Baki pensó antes de que el gato lo mirara y empezara a sisearle. Baki palideció de repente al notar una cinta alrededor de la oreja izquierda del gato. Incluso en la aldea de la arena corrían historias sobre el gato demonio de la esposa del daimyo del fuego, y a Baki no le interesaba averiguar si eran reales o no las historias de que podía enfrentarse a Jounin. Sin embargo, el gato parecía tener otras ideas, ya que empezó a maullar bajo antes de abalanzarse sobre la cara de Baki. Baki gruñó de dolor cuando las garras del gato se le clavaron en la cara antes de quitárselo de encima y volver corriendo al hotel murmurando sobre malditos gatos mientras Tora volvía corriendo al callejón. Mientras ambas figuras desaparecían, una figura rubia emergió de la oscuridad y pensó: nunca pensé que me alegraría de haberle puesto una etiqueta de rastreo a ese gato para nada más que para saber cuándo esconder mi ramen de mariscos. Mirando hacia la torre del Hokage, donde aún había una sola luz encendida, la figura frunció el ceño y pensó: menos mal que encontré esta reunión. De lo contrario, probablemente habríamos perdido a un Jounin esta noche y no habríamos tenido confirmación de que el sonido y la arena realmente están trabajando juntos en esto. Ojalá el viejo sepa qué hacer. El rubio desapareció entonces mientras continuaba su patrullaje autónomo con la esperanza de averiguar a dónde había ido el traidor. Salto temporal. 16 horas después, 6:45 p.m. Cuartel general del escuadrón de barrera de Eden Leaf Village. Las alarmas irrumpieron repentinamente en la silenciosa atmósfera del cuartel general del escuadrón de barrera cuando la barrera que rodeaba la aldea en una esfera detectó una brecha. El comandante del escuadrón salió corriendo de su oficina hacia el cuenco donde se encontraba la proyección de la barrera y preguntó: ¿qué pasa? ¿Por qué ha sonado la alarma principal de la barrera? Estamos detectando una brecha no autorizada, señor. Parecen ser dos personas. Pero es extraño, esto dice que están volando, dijo uno de los asistentes, señalando la proyección donde aparecían ondas en la parte superior de la esfera. El comandante abrió los ojos de par en par al decir: solo se me ocurre una persona que pueda volar y que tenga la confianza suficiente para venir aquí con solo otra persona. Será mejor que le diga al Hokage que espere compañía. Tras pasar a la acción, el comandante regresó corriendo a su oficina y pulsó un botón en su intercomunicador que conectaba directamente con la oficina del líder de su aldea. En cuanto oyó la voz de su Hokage por el altavoz, dijo: señor, la barrera principal acaba de ser traspasada por dos personas que llegan desde el aire. Creo que es el Tsuchikage y una escolta. Ya veo. Bueno, esto es inusual. Gracias, comandante. Ahora, si me disculpa, creo que debería ir a saludar al viejo Onoki. Cambio de escena. Techo de la torre. Hokage Sarutobi salió a la azotea de la torre y de inmediato oyó a cientos de aldeanos hablando entre sí, confundidos. Y no era de extrañar, pensó, al alzar la vista y ver lo que para los civiles parecían dos grandes puntos, pero que para los shinobi, entrenados para ver más allá, eran en realidad su contraparte y una chica que, si no se equivocaba, era la nieta de Onoki, flotando lentamente hacia la torre. Tardaron un rato, pero 5 minutos después de atravesar la barrera, Onoki y Kurotsuchi aterrizaron en la azotea. Sarutobi asintió respetuosamente con la cabeza mientras decía: Onoki, ha pasado un tiempo. Sí, Sarutobi. Lamentablemente, este no es un viaje de placer. ¿Podemos hablar en privado?, preguntó Onoki, devolviéndole el gesto.
Por supuesto, síganme, por favor, dijo Sarutobi antes de darse la vuelta y regresar a las escaleras que conducían a la torre. Onoki y Kurotsuchi los siguieron a una distancia prudencial mientras los tres caminaban por los pasillos del edificio hasta llegar a la oficina de la sombra de fuego. Una vez que los tres shinobi estuvieron sentados, Onoki dijo: no te haré perder el tiempo con charlas triviales, Sarutobi. Vine aquí no solo para confirmar un rumor que le pedí a mi nieta que investigara por mí misma, sino también para determinar si podría haber una amenaza potencial para mi aldea. Me temo que esta amenaza podría provenir tanto de dentro como de fuera de mi aldea si este rumor es cierto. Supongo que este rumor tiene algo que ver con uno de mis Jounin. Un Jounin rubio, para ser más precisos, dijo Sarutobi mientras cruzaba las manos sobre el escritorio y se inclinaba hacia adelante. Onoki asintió y Sarutobi suspiró antes de recostarse y tocar un sello en su escritorio, introduciendo chakra en él, haciéndolo brillar. 2 segundos después, el shinobi más rápido del mundo estaba repentinamente en su oficina, parado frente a su escritorio en rígida atención, sin ninguna señal de cómo había llegado allí, lo que provocó que Onoki y Kurotsuchi saltaran de sorpresa cuando Naruto dijo: ¿me invocaste, señor Hokage? Todos los indicios de alegría se habían ido, ya que el Hokage rara vez, o nunca, usaba el sello de invocación de emergencia Jounin para simplemente invocarlo. Ya lo hice, Naruto. Tenemos un invitado importante que quiere conocerte, dijo Sarutobi, señalando hacia atrás mientras activaba los sellos de seguridad de su oficina ahora que todos estaban allí. Naruto ignoró los sellos parpadeantes, pues los había visto antes en acción, y se dio la vuelta. Sin embargo, al ver quién estaba sentado detrás de él, o mejor dicho, qué bestia, levantó una ceja inconscientemente. Bueno, esto se pondrá interesante. Señor Tsuchikage, espero que haya tenido un buen viaje. HMPH, tan agradable como cabría esperar considerando el motivo del viaje, dijo Onoki entrecerrando los ojos mientras observaba al rubio frente a él. Naruto asintió antes de ir a pararse detrás del líder de su aldea mientras Sarutobi decía: bueno, ahora que Naruto está aquí, ¿qué dices si terminamos con esta reunión para que de esa manera podamos pasar a cosas más agradables? Cambio de escena. Cascada 15. 2 horas después Naruto dejó la estela en el campo de entrenamiento donde su grupo había reclamado extraoficialmente el entrenamiento del mes con un suspiro, pensando: por eso odio la política. Fue relativamente fácil convencer al Tsuchikage de que no tenía ningún plan para matar a su aldea a menos que me provocaran, ya que en realidad no lo tengo, pero los miembros del consejo de la aldea de la roca seguro que exagerarán las cosas una vez que mi herencia finalmente sea revelada al mundo. Al menos ahora sabemos que Onoki no tomará partido durante la invasión si ocurre mientras él esté aquí. Negando con la cabeza, pensando que quienes habían ideado los consejos de aldea debían de ser los mayores idiotas del mundo, Naruto se acercó a donde su padrino revisaba un par de sellos experimentales que Naruto había hecho y que quería saber si funcionaban. Estaba seguro de que a Jiraiya le interesaría saber cómo iba la reunión. Y después, planeaba trabajar en una nueva técnica que se le había ocurrido durante la reunión. Salto temporal. 7 días hasta la final Naruto y Aku observaron cómo Hinata atravesaba un grupo de clones de agua que los dos chicos habían creado. El perfeccionamiento del estilo puño suave y el aumento de velocidad de Hinata eran evidentes, ya que diezmaba a los clones casi tan pronto como los dos chicos pudieron crearlos. Sus manos eran borrosas para cualquiera que no fuera un alto chunin o superior, y cualquier Hyuga se quedaría mirando a su heredero de clan, asombrado por lo diferente que era su estilo de lucha. Mientras que el estilo de lucha de la mayoría de los Hyugas era rígido y podría considerarse extremadamente formal, Hinata fluía de un golpe a otro con aspecto de bailarina mientras continuaba luchando. Jiraiya estaba de pie junto a los dos originales con una libreta, tomando notas que, sorprendentemente, no eran de naturaleza pervertida. Examinaba con ojo crítico la forma de Hinata mientras luchaba y anotaba dónde había dejado una abertura en más de una ocasión. Sin embargo, había sorprendentemente pocas notas en su libreta, lo cual era bueno, ya que el puño suave original podía analizarse fácilmente si se conocía el estilo tan bien como Jiraiya por haber luchado junto a los Hyugas durante la tercera guerra Shinobi. Sin duda va a dar una paliza en la final, dijo Naruto con una sonrisa burlona mientras Hinata giraba y cortaba un círculo de clones con chakra saliendo de sus dedos índices en una hoja delgada pero larga. Le enseñaste bien, niño. Estoy deseando ver las caras de todos cuando se desate con esa presencia suya, dijo Jiraiya con una sonrisa. En efecto.
Hinata lo hará muy bien contra su prima ahora que has logrado que el estilo puño suave se adapte a su estilo de lucha, dijo Aku mientras Hinata eliminaba al último clon. Ojalá podamos hacerlo igual de bien con lo que viene después, dijo Naruto mientras miraba hacia la aldea con el ceño ligeramente fruncido. Jiraiya resopló mientras decía, confía en mí, estaremos bien. Con la advertencia previa, ya nos estamos preparando para la invasión. Y cualquier invocación que mi antiguo compañero use para atravesar las murallas tendrá que lidiar primero con los sapos. Naruto asintió antes de acercarse a Hinata y decirle, buen trabajo, Hinata. Ahora quiero que te tomes un descanso del entrenamiento para los exámenes. Esto no significa que quiera que dejes de entrenar por completo, solo lo suficiente para mantenerte en forma para la pelea. No queremos que te agotes antes de tu pelea. Sí, Naruto-sensei, dijo Hinata mientras se secaba el sudor de la frente. Jiraiya sonrió con sorna y empezó a pasar página en su cuaderno, pero un senbón de viento la atravesó mientras aún estaba en el aire. Jiraiya levantó la vista y vio a Naruto sosteniendo otro senbón de viento en una mano y señalando su cuerpo con la otra. Justo entre sus piernas, para ser más precisos. Jiraiya palideció y dijo, me comportaré. Naruto asintió y dejó que las senbon se dispersaran antes de volver a hablar con Hinata. Aku, mientras tanto, rió entre dientes antes de alejarse del grupo, con ganas de practicar más con sus nuevos espejos. Salto temporal. 7 días después. Estadio de exámenes Chunin. El estadio donde se celebraba el examen final de los exámenes Chunin estaba abarrotado. Nobles y gente común habían acudido en masa a la aldea para presenciar estas luchas, y era extremadamente difícil encontrar un asiento, ya que todos los concursantes, salvo uno, formaban fila frente a Naruto. Cientos, si no miles, de personas habían apostado por el resultado de cada uno de los combates que estaban a punto de comenzar, pero los principales temas de conversación giraban en torno al prodigio del clan Hyuga luchando contra su heredero y al último Uchiha luchando contra el hijo del Kazekage. Naruto miró la fila de Genin y pensó, qué bueno que la pelea de Uchiha sea la última. Conociendo al Kyo Kakashi, van a esperar hasta el último segundo. Aunque considerando lo que está pasando y el interés de Orochimaru en el mocoso, eso podría ser lo mejor. En la cabina reservada para los líderes de la aldea y sus guardaespaldas, el profesor esperaba sentado a su homólogo del país del viento. A su derecha, Onoki ocupaba un asiento con el símbolo de la aldea de la roca, mientras que Kurotsuchi, de pie junto a él, hacía de guardaespaldas. Mientras observaba a la multitud, Sarutobi pensó, tanta gente para ver a la próxima generación hacer todo lo posible por dejarse vencer. Es realmente asombroso cómo no hemos destruido completamente este mundo con nuestras tendencias violentas. El comandante ninja del país del fuego vio algo blanco por el rabillo del ojo y se giró con una sonrisa al ver a su homólogo llegar a lo alto de las escaleras que conducían a su puesto. Sonriendo, dijo, saludos, señor Kazekage, espero que haya tenido una estancia agradable. Muy agradable, señor Hokage, pero debo admitir que me alegro de que los exámenes Chunin se hayan celebrado aquí este año. Viajar al país del viento a su edad debe ser una tarea difícil. Lo mismo debe ser cierto para usted, señor Tsuchikage. Onoki resopló y dijo, parece que estás olvidando con quién estás hablando, Lord Kazekage, este viaje para mí no fue nada. Sarutobi soltó una carcajada mientras decía, y estoy bastante seguro de que yo también podría haber hecho el viaje. Por favor, no pienses en enterrarme todavía, aún me quedan un par de años en estos viejos huesos. Los ojos del Kazekage se entrecerraron apenas mientras decía, estoy seguro de que es muy cierto, viejo amigo. Aún así, ¿no crees que deberías considerar un reemplazo? Onoki se concentró más en la conversación, mientras que Sarutobi sonrió y dijo, quizás, pero podemos hablar de eso después del examen. Por ahora, es hora de empezar. Una vez terminada la conversación, Sarutobi se levantó de su asiento y caminó hacia el borde del balcón, haciendo que todos guardaran silencio al ver que el Hokage estaba a punto de hablar. Damas y caballeros, estimados invitados, bienvenidos y sinceras gracias por reunirse aquí en la aldea Inden de Leaves para el examen de selección Chunin. Ahora comenzaremos los encuentros de la ronda final entre los 14 candidatos que avanzaron en las preliminares. Por favor, siéntense y disfruten. La multitud estalló en vítores cuando Sarutobi regresó a su asiento. Al hacerlo, el Kazekage giró ligeramente la cabeza para poder ver a su homólogo con ambos ojos y dijo, ¿14 candidatos? Parece que te falta uno. Sarutobi resopló y dijo, seguro que tengo que agradecérselo al sensei del chico.
Pero no te preocupes, he tomado medidas para asegurarme de que llegue a tiempo. ¿Qué eran? Onoki volvió a resoplar y dijo, cualquier mocoso que no llega a tiempo no merece ser ascendido, sin importar quién sea su sensei o si el niño tiene algún límite de linaje. Si un shinobi no es confiable, no debería ser puesto en una posición de poder. Sarutobi murmuró pero no dijo nada. En la arena, Naruto se giró, sacó un papel doblado y lo desdobló mientras decía, esto es solo una formalidad, ya que estoy seguro de que ninguno de ustedes es tan tonto como para olvidar contra quién van a pelear. Sin embargo, si necesitan asegurarse de cuándo será su combate, ahora es el momento. Les dio a los genins un momento para confirmar cuándo serían sus combates antes de doblar el papel y guardarlo en su chaleco mientras decía, escuchen, este es el último examen, así que asegúrense de dar lo mejor de sí. Aquí no solo representan a su equipo, sino también a su aldea frente a cientos de clientes potenciales. Asegúrense de tenerlo en cuenta durante sus combates. Dicho esto, el panorama aquí puede ser diferente, pero en las preliminares no hay reglas establecidas, excepto que lucharán hasta que uno de ustedes muera o admita la derrota, a menos que yo determine que ya hay un claro ganador, en cuyo caso detendré el combate. ¿Entienden? Recibió asentimientos de la mayoría de los genin, por lo que Naruto también asintió para sí mismo y dijo, muy bien, Hinata y Nejiryuga, ustedes dos nos darán inicio. El resto de ustedes procedan a la sala de espera afuera de la arena. Una vez que todos los que no participaron en el primer combate desalojaron la arena, Naruto levantó una mano y dijo, primera ronda de los exámenes Chunin, Nejiryuga, ¿estás listo? Cuando Neji asintió, Naruto preguntó, Hinata Yuga, ¿estás lista? Tras recibir un segundo asentimiento, Naruto bajó la mano rápidamente y dijo, entonces puedes empezar. Fin del capítulo, espero que les guste, suscríbanse y activen la campanita.